Algunos lugares no solo encierran cuerpos, sino también destruyen almas. Prisiones donde el tiempo no se mide en días, sino en torturas que nunca terminan, donde el frío se convierte en un arma, la luz en un verdugo y el silencio en tu peor enemigo. Estos muros han visto lo peor de la humanidad: pandillas que dictan la ley, motines que dejan cuerpos calcinados y gritos que nunca serán escuchados. ¿Crees haber visto el verdadero infierno? De descubrir supera cualquier límite que puedas imaginar. ¿Qué tan lejos puede llegar el encierro para destruir la mente humana? Nadie se escapa, nadie habla, nadie sobrevive intacto. Estas no son solo palabras, son las reglas no escritas de la prisión ADX Florence, la más impenetrable del mundo. En el corazón de las montañas de Colorado, en los Estados Unidos, este bastión de máxima seguridad es conocido como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, un nombre que no hace justicia a los horrores que encierra. Aquí, el aislamiento es la herramienta principal, un arma silenciosa que convierte a los prisioneros en sombras de lo que alguna vez fueron. Imagínate esto: una celda fría de hormigón que mide menos de 2 metros por 3. No hay contacto humano, ni siquiera un susurro de vida más allá de esas paredes. Los reclusos pasan hasta 23 horas al día encerrados, con tan solo 1 hora para recreo, un término irónico que se traduce en caminar solo en un pequeño patio de concreto. En ADX Florence, los hombres no hablan con otros prisioneros, hablan con sus propios pensamientos, que con el tiempo se convierten en sus peores enemigos. Pero, ¿por qué es esta prisión tan temida incluso por los más peligrosos? El Chapo Guzmán, el célebre líder del cártel de Sinaloa, conoció esta respuesta en carne propia. Después de múltiples fugas imposibles en otras prisiones, finalmente fue trasladado a este lugar del que nunca nadie ha logrado huir. Aquí, sus días están regidos por una rutina diseñada para quebrar incluso a los más duros, levantarse solo para enfrentarse a otra jornada interminable de soledad. ¿Qué tan lejos puede llegar la mente humana bajo estas circunstancias? Los informes de antiguos reclusos cuentan historias de trastornos mentales irreversibles, de hombres que entraron como jefes criminales y terminaron como sombras vacías de sí mismos. Las medidas de seguridad en ADX Florence son legendarias, desde torres de vigilancia que pueden ver hasta el más mínimo movimiento, hasta puertas de acero sólido con sistemas de monitoreo láser. Este lugar fue diseñado para contener a los peores criminales del mundo. Pero no se trata solo de seguridad física. Aquí, la prisión misma se convierte en un verdugo silencioso, con cada pared y cada puerta construida para deshumanizar a los internos. Incluso las ventanas, que permiten solo una estrecha franja de luz, están estratégicamente diseñadas para que los prisioneros no puedan ver más allá del cielo o las estructuras de la prisión. Además, los interiores de las celdas no ofrecen ningún respiro. Cada celda cuenta con una cama de concreto, un taburete igualmente de concreto y un lavabo de acero inoxidable que apenas cumple con los estándares básicos. Los colchones son tan delgados que hacen que dormir sea una tortura adicional. Las duchas, controladas a distancia, garantizan que los internos no tengan ni siquiera un momento de privacidad. ¿Crees que esto es suficiente para quebrar a alguien? Según expertos, lo es, pero la prisión no se detiene ahí. La falta de interacción humana es el golpe final, el detalle que convierte a ADX Florence en algo peor que un castigo físico, un destructor de almas. Muchos internos reportan escuchando voces que no existen, hablando con paredes que nunca responderán y perderán lentamente la noción del tiempo. Finalmente, llegamos al punto más aterrador. Los reclusos no solo están básicamente aislados, sino psicológicamente atrapados. Este lugar fue diseñado para contener a los peores, pero también para asegurarse de que cada minuto sea un recordatorio de su insignificancia. Mientras el mundo exterior continúa, en ADX Florence, el tiempo parece detenerse, pero de una manera que duele, como si cada segundo fuera un latido de un corazón que sabe que nunca será libre. Cierra los ojos por un momento e imagina que vives en este lugar. No hay luz al final del túnel, no hay esperanza de redención, no hay forma de escapar, no solo de las paredes de concreto, sino de tu propia mente, que se convierte en tu prisión más cruel. Ahora 10 centavos,
¿Podrías sobrevivir a esto? El Delfín Negro, donde el infierno tiene un nombre ruso. No es necesario imaginar el infierno cuando puedas localizar en la frontera entre Rusia y Kazajistán, en un lugar que los lugareños llaman Delfín Negro. Esta prisión de máxima seguridad alberga a los peores criminales que Rusia puede ofrecer. Asesinos en serie, terroristas y hasta caníbales. Aquí no hay redención, no hay compasión y no hay esperanza. La única salida es la muerte, y aún así, muchos preferirían no morir aquí. ¿Qué convierte a este lugar en una máquina de sufrimiento que deja a cualquier otro sistema penitenciario en las sombras? Desde el momento en que un prisionero cruza las puertas de Delfín Negro, deja de ser un humano. En lugar de caminar, los obligan a adoptar la llamada postura de la golondrina, cabeza baja, manos esposadas detrás de la espalda y vigilancia constante por parte de guardias armados que no permiten ni un movimiento fuera de lugar. Este procedimiento tiene un propósito claro: romper la voluntad de los internos desde el primer instante. Las celdas aquí son diminutas, con apenas espacio para una cama de metal, un lavabo y un inodoro. No hay ventanas que conecten con el exterior. Lo único que ven los prisioneros son las paredes grises que se convierten en sus compañeras de vida. Cada día, cada hora, cada minuto es una prueba de resistencia. Pasan todo el tiempo vigilados, sin un solo momento de privacidad. Incluso las luces están diseñadas para permanecer encendidas durante las 24 horas, haciendo que el descanso real sea un lujo imposible. ¿Y qué hay de la alimentación? Se rumorea que los prisioneros reciben una dieta mínima, apenas suficiente para mantenerlos con vida, mientras que las condiciones sanitarias rozan lo inhumano. Pero esto no es lo más impactante. Los castigos físicos son tan comunes que se han convertido en una rutina. Desde golpes brutales hasta descargas eléctricas, los guardias parecen encontrar nuevas formas de doblar a los reclusos cada día. Además, hay un detalle que hace de Delfín Negro un lugar todavía más aterrador: la total ausencia de empatía. En cada puerta de celda, los crímenes de los prisioneros están escritos en un cartel que recuerda a los guardias por qué no deben sentir compasión. Esto asegura que ningún acto de humanidad perturba la máquina de opresión que es este lugar. Sin embargo, quizás el aspecto más aterrador de esta prisión sea su invulnerabilidad. En sus más de 20 años de funcionamiento, ni un solo prisionero ha logrado escapar. Aquí todo está diseñado para evitar la fuga: torres de vigilancia, cámaras, perros de ataque y vallas electrificadas de más de 4 metros de altura. Pero no es solo la seguridad física lo que hace imposible salir. Es el peso psicológico, la sensación constante de desesperanza, lo que convierte a Delfín Negro en una trampa de la que nadie puede escapar. El testimonio de antiguos prisioneros es estremecedor. Hablan de noches interminables en las que los gritos de otros reclusos resonaban en los pasillos, de castigos colectivos que hacían que todos pagaran por los errores de uno. Y por supuesto, de los largos inviernos rusos que se infiltran en las celdas, haciendo que la temperatura baje hasta niveles insoportables. Mientras tanto, los guardias patrullan cada 15 minutos, asegurándose de que ningún detalle pase desapercibido. Cualquier intento de rebelión, por pequeño que sea, es sofocado con una brutalidad que deja cicatrices tanto físicas como mentales. Imagínate un lugar donde incluso parece respirar un acto de resistencia, donde no hay futuro, no hay redención, y el único escape es una muerte lenta y tortuosa. Esa es la realidad de Delfín Negro, un lugar que redefine lo que significa sufrir. ¿Podrías sobrevivir un solo día aquí? Ya. En Rikers Island, la sobrevivencia no es una opción, es un milagro. Rikers Island no es solo una prisión, es un símbolo de caos y desesperación. Situada en el corazón de Nueva York, esta instalación se ha convertido en sinónimo de negligencia, violencia y condiciones infrahumanas. Aquí, no importa si eres un criminal de bajo perfil o un acusado de los delitos más graves. El destino de todos se entrelaza en un escenario donde la supervivencia no es un derecho, sino un milagro. Al caminar por sus pasillos, el hacinamiento es lo primero que golpea los sentidos. Una prisión diseñada para alojar a poco más de 3.000 reclusos ahora alberga a más de 6.000.
En celdas pensadas para 2 personas puedes encontrar hasta 8 cuerpos apretujados. Las letras se alzan como torres inestables hasta el techo, mientras que los más desafortunados se ven obligados a dormir sobre colchonetas que apenas logran aislar el frío del suelo. La falta de espacio personal no es solo incómoda, es una sentencia al conflicto constante. Pero el hacinamiento es solo el principio. La negligencia médica y la falta de recursos básicos convierten las dolencias menores en problemas de vida o muerte. Los reclusos hablan de compañeros que han colapsado en los pasillos, solo para ser ignorados por los guardias, quienes simplemente asumen que nadie está en peligro real hasta que es demasiado tarde. En ocasiones, los mismos internos tienen que administrar primeros auxiliares, utilizando recursos improvisados mientras luchan contra las probabilidades. La violencia en Rikers Island es omnipresente. En esta prisión, las líneas entre los guardianes y los prisioneros se difuminan. Hay testimonios de reclusos atacando brutalmente a los guardias, y viceversa. En un caso extremo, un interno fue encerrado durante casi 24 horas en una cabina de ducha, sin razón aparente, un confinamiento que lo llevó al borde de la autolesión. Por otro lado, los guardias, superados en número, han recurrido a medidas drásticas como aerosoles químicos para contener los frecuentes enfrentamientos. Pero lo más alarmante de Rikers Island es la absoluta indiferencia hacia los derechos humanos. Las fotografías filtradas de sus condiciones hablan más fuerte que cualquier informe oficial. Un recluso fue capturado en una imagen mientras permanecía en sus propios desechos por más de una vez horas, porque no había baños disponibles ni personal para atenderlo. Otra fotografía muestra a un grupo de prisioneros intentando reanimar a un compañero inconsciente, mientras que el personal de la prisión estaba completamente ausente. La pandemia de COVID-19 no hizo más que amplificar el infierno en el que viven los internos. Con cientos de guardias que dejaron de trabajar y protocolos de salud casi inexistentes, Rikers Island se sumió aún más en el caos. Los motines se hicieron frecuentes y el uso de drogas como los opioides alcanzó niveles críticos. En un intento desesperado por sobrevivir, los reclusos comenzaron a depender del suministro ilegal de Narcan, un medicamento que salvaría a algunos, pero no a todos, de sobredosis fatales. Cada mañana, los guardias inician sus rondas. Para ellos, es una rutina. Para los reclusos, es una amenaza constante. Las peleas por comida, espacio o incluso una palabra malinterpretada son el pan de cada día. Aquí no hay aliados. Todos están atrapados en una guerra silenciosa por sobrevivir hasta el siguiente amanecer. La decadencia estructural de Rikers Island refleja la indiferencia hacia quienes están atrapados en su interior. Los techos están derrumbándose, las puertas han sido quemadas durante disturbios y el olor a moho impregna cada rincón. Aunque se han destinado cientos de millas de dólares para su mantenimiento, es evidente que ese dinero nunca llegó a su destino. Imagínate pasar cada día de tu vida en un lugar donde la muerte se cierra sobre ti como una sombra persistente. ¿Serías capaces de soportarlo? ¿O te perderías en la locura de un sistema que no ofrece ni justicia ni redención? En Rikers Island no hay respuestas fáciles, solo un ciclo interminable de sufrimiento. Polar Wolf, el frío que quiebra cuerpos y almas. ¿Puede el frío ser un arma más temible que cualquier tortura convencional? En la prisión conocida como Polar Wolf, situada en las remotas tierras heladas de Siberia, el frío no solo es un enemigo constante, es el verdugo más cruel. Este lugar, oficialmente llamado Vkwik 3 del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, se ha ganado una siniestra reputación como una de las prisiones más inhumanas jamás creadas. Imagínate estar de pie en una celda mínima, sin la posibilidad de sentarte desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Este es solo el comienzo de la rutina en Polar Wolf, un lugar que parece diseñado para romper el espíritu humano desde el primer día. Los reclusos considerados los más peligrosos reincidentes del país enfrentan temperaturas que pueden caer a menos 40 grados centígrados durante los largos inviernos. Aquí, no hay radiadores para calentar las celdas, solo 2 tuberías que emiten un leve flujo de agua helada. Este detalle, insignificante a primera vista,
Se convierte en una herramienta de tortura cuando los guardias abren las válvulas para dejar que el aire frío invada cada rincón. Pero no es solo el frío lo que tormenta a los internos. Cada prisionero vive bajo una estricta vigilancia las 24 horas, rodeado de paredes desnudas que no ofrecen ninguna distracción ni consuelo. Las celdas están equipadas con muebles básicos de metal y un inodoro que apenas cumple con su propósito. Cualquier intento de rebelión o desafío se castiga con crueldad. Los guardias, entrenados para no mostrar compasión, obligan a los internos a permanecer afuera, en la intemperie, durante 40 minutos con ropa mínima. Si alguien se mueve, todo el grupo recibe un baño de agua helada como castigo colectivo. Las jornadas en Polar Wolf no son solo físicas, son psicológicos. Los prisioneros saben que cualquier solicitud médica será ignorada o respondida con una ironía cruel. ¿Dolor de cabeza? Les dan una pastilla para la diarrea. Este trato deshumanizador hace que cada día sea una lucha por mantener la cordura, mientras que las noches en celdas sin calefacción se convierten en un desafío para la propia supervivencia. Alexei Navalny, uno de los prisioneros más famosos de esta instalación, experimentó las duras condiciones de Polar Wolf antes de su trágica muerte. Según testimonios, Navalny pasó 27 días en aislamiento total, enfrentándose a un frío que entumecía el cuerpo y agotaba la mente. Su historia, aunque excepcional por su resonancia internacional, refleja la realidad de cientos de hombres que viven y mueren en esta prisión sin dejar rastro alguno. Además del frío, el verano trae consigo su propio tormento, un calor abrasador que transforma las celdas en hornos y atrae plagas de mosquitos y piojos. No hay respiro en Polar Wolf, no hay momento de alivio. Cada día es una prueba de resistencia en un lugar donde la vida humana parece no tener valor. ¿Podrías imaginarte sobrevivir a estas condiciones? Respirar en el aire helado que corta como cuchillas, sentir cómo tus extremidades pierden sensibilidad y saber que no hay escapada. En Polar Wolf, el frío no solo congela el cuerpo, congelar cualquier esperanza que alguna vez existió. La mesa. El motín que se convirtió en una prisión en un campo de guerra. Un lugar construido para albergar a poco más de 1.500 prisioneros no debería convertirse en una trampa mortal para más de 7.000 personas. Pero eso es exactamente lo que sucede en La Mesa, una prisión ubicada en Tijuana, México, donde el hacinamiento, la violencia y el abandono han creado un escenario más cercano a un campo de guerra que a un centro de rehabilitación. En las celdas, diseñadas para 2 personas, pueden encontrarse hasta 8 reclusos compartiendo un espacio tan reducido que apenas tienen lugar para moverse. Las literas se apilan hasta el techo, dejando a muchos durmiendo en el suelo sobre colchonetas que apenas aíslan del frío y la humedad. Aquí, la idea de privacidad no existe, y cada movimiento puede ser motivo de conflicto. La vida en La Mesa no solo está marcada por la falta de espacio, sino también por la ausencia total de control. Las autoridades han perdido el dominio sobre los reclusos, quienes se organizan en facciones que constantemente luchan por el poder. Los motines son eventos recurrentes, y algunos han alcanzado niveles de violencia tan extremos que la prisión ha quedado en llamas. Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante un motín que dejó columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia. Los reclusos, armados con objetos improvisados y una furia alimentada por el abandono, tomaron el control de gran parte de las instalaciones. Guardias, superados en número, respondieron con violencia, pero no lograron contener el caos. Según testimonios, varios prisioneros murieron en el enfrentamiento, algunos apuñalados, otros quemados y muchos más baleados por las fuerzas de seguridad. Las imágenes que surgieron de aquel evento son aterradoras. Pancartas colgadas en los techos denunciaban abusos por parte de los guardias, mientras que los reclusos sobrevivientes narraban historias de compañeros golpeados hasta la muerte o ejecutados sumariamente. Alrededor del 60% de la prisión quedó destruido por el fuego, dejando millas de personas sin un lugar donde dormir. El día a día en La Mesa no es menos brutal. Los reclusos tienen que valerse por sí mismos para obtener comida, ropa y medicamentos, ya que las autoridades no suministran lo necesario.
Este vacío ha permitido que las bandas dentro de la prisión controlen todo, desde el tráfico de alimentos hasta el suministro de drogas. Para los prisioneros, la única manera de sobrevivir es someterse o unirse a estas organizaciones. Además, la falta de higiene y la insuficiencia de recursos médicos han provocado enfermedades que se propagan rápidamente en el ambiente cerrado y barrotado. Muchas de estas condiciones se ven agravadas por la negligencia de los guardias, quienes ven a los reclusos más como números que como seres humanos. En la mesa, la línea entre castigo y tortura se difumina. Este lugar, que alguna vez se diseñó como un espacio de rehabilitación, se ha convertido en una maquinaria de destrucción física y psicológica. ¿Podrías imaginarte viviendo en un lugar donde incluso un segundo de tranquilidad es un lujo que pocos pueden permitirse? En la mesa, cada día es una batalla y cada noche un recordatorio de que la verdadera prisión no son las paredes que te rodean, sino el caos que devora todo lo que toca. Guantánamo, cuando el aislamiento se convierte en un experimento. ¿Cómo se siente ser invisible para el mundo? En Guantánamo la respuesta es aterradora. Este centro de detención, situado en la bahía de Cuba, no es solo una prisión. Es un laboratorio de desesperación, donde cada día se vive como una eternidad. Desde su apertura en el año 2002, ha sido el escenario de las violaciones más atroces a los derechos humanos, un lugar donde las reglas parecen haberse escrito para borrar toda noción de dignidad. Desde el momento en que llega un prisionero, su mundo cambia para siempre. Cada celda está diseñada para despojarlo de cualquier esperanza. Los internos, en su mayoría, no han sido acusados formalmente de ningún delito. Permanecen detenidos indefinidamente, atrapados en un limbo legal donde ni siquiera tienen derecho a defenderse. Este aislamiento legal se traduce también en un aislamiento físico. Los prisioneros rara vez ven el sol, y cuando lo hacen, están encadenados y vigilados de cerca por guardias armados. Las celdas, construidas de acero, son pequeñas jaulas que apenas permiten moverse. Algunas imágenes muestran los espacios sombríos donde la luz entra de manera tenue, mientras que los internos, encorvados por el tiempo, intentan conservar algo de humanidad. Los experimentos psicológicos, como la privación del sueño, han sido una constante en Guantánamo. Los prisioneros son trasladados de celda en celda durante días para evitar que duerman, una práctica diseñada no para interrogar, sino para quebrar la mente. Además de estas técnicas, las denuncias de tortura física y psicológica son innumerables. Los detenidos hablan de simulacros de ahogamiento, posiciones de estrés que los dejan paralizados por horas y humillaciones constantes. Para muchos, cada día en Guantánamo es un recordatorio de que no tienen control sobre su propio destino. Incluso los alimentos, que llegan en pequeñas raciones controladas, se convierten en una herramienta de manipulación. La tortura no es el único problema en Guantánamo. Las condiciones sanitarias son mínimas, y los reclusos que desarrollan problemas de salud rara vez reciben la atención necesaria. Para los prisioneros mayores, las enfermedades crónicas no tratadas son una sentencia de muerte silenciosa. Y para los jóvenes, el impacto psicológico es tan severo que muchos envejecen prematuramente, sus cuerpos desgastados por el estrés constante. Imágenes filtradas de los pasillos sombríos y los guardias vigilando a los internos con rostros cubiertos cuentan una historia que las autoridades han intentado silenciar. Los documentales realizados por grupos de derechos humanos muestran fragmentos de un sistema que intenta justificar lo injustificable. Guantánamo, en su esencia, representa el lugar donde la justicia dejó de existir. Sin embargo, lo más perturbador de este sitio no son las celdas, los métodos de tortura o el aislamiento. Es el hecho de que la mayoría de los detenidos no deberían estar allí. Muchos han sido declarados inocentes por los mismos organismos que los detuvieron, pero aún siguen atrapados en ese lugar. La injusticia, visible en cada rincón, es tan tangible como las cadenas que atan a los prisioneros. ¿Puedes imaginar vivir sin esperanza? En Guantánamo, esa es la única constante. Aquí, el tiempo no cura heridas, las profundidades. Cada día, cada minuto, cada segundo, es un recordatorio de que la libertad es un lujo que pocos llegan a experimentar. Sabaneta.
el reino de las pandillas dentro de una prisión olvidada. En la cárcel de Sabaneta, la ley no la dictan los guardias ni el sistema judicial. En este lugar ubicado en Venezuela, las bandas criminales gobiernan sin restricciones, estableciendo sus propias reglas y castigos. Este sitio, diseñado para albergar a 700 prisioneros, llegó a tener más de 3.700 reclusos en condiciones que desafiaban toda noción de humanidad. Las celdas, construidas para 2 personas, se desbordaban de cuerpos. Muchas no tenían puertas y los pasillos se convertían en áreas donde los reclusos dormían en el suelo o en colchonetas improvisadas. No había suficiente comida y el agua era un lujo que solo unos pocos podían permitirse. Dentro de este caos, las pandillas controlaban cada aspecto de la vida, desde quién podía comer hasta quién vivía o moría. Pero, ¿cómo se llegó a esto? En Sabaneta, los guardias perdieron el control hace décadas. Armados con cuchillos, armas improvisadas y hasta armas de fuego contrabandeadas, los líderes de las bandas se convirtieron en los verdaderos gobernantes del lugar. Exigían pagos semanales de $1 a cada prisionero, acumulando un poder que ningún oficial se atrevía a desafiar. En los pasillos podían verse prisioneros con armas en la cintura, paseándose como si fueran libres. La violencia era una constante. Motines frecuentes terminaban en masacres que resonaban más allá de los muros de la prisión. Uno de los incidentes más mortales ocurrió en el año 1994, cuando un enfrentamiento entre pandillas dejó más de 150 muertos. Los reclusos se atacaron con cuchillos, cócteles Molotov y armas de fuego, mientras las llamas consumían partes del edificio. En el caos, algunos fueron quemados vivos, otros asesinados mientras intentaban escapar del fuego. Años más tarde, en 2013, otro motín sacudió Sabaneta, dejando al menos 16 muertos, algunos desmembrados o decapitados. Las imágenes de aquel evento mostraron un nivel de brutalidad que horrorizó al mundo, pero para los que vivían allí, no era más que otro día en un lugar donde la muerte estaba siempre al acecho. Las fotografías y los testimonios de antiguos prisioneros revelan un sistema corrupto en el que los guardias traficaban armas y drogas, permitiendo que las bandas controlaran todo. Este poder absoluto llevó a la creación de un ecosistema en el que solo sobrevivían los más fuertes o aquellos que podían pagar su protección. Los más vulnerables eran explotados, forzados a realizar trabajos serviles para los líderes de las bandas o utilizados como peones en conflictos internos. Además, Sabaneta no solo albergaba prisioneros, también era hogar de mujeres y niños. Cerca de 200 niños vivían dentro de la prisión, hijos de los reclusos, creciendo en un ambiente donde la violencia y el caos eran la norma. No había educación ni cuidado para ellos. Simplemente sobrevivían como podían en un entorno que no estaba diseñado para nadie, mucho menos para los más jóvenes. Finalmente, el gobierno cerró Sabaneta en 2013 tras años de presión internacional. Sin embargo, los rumores sobre su reapertura han generado temor en los habitantes de Venezuela. Algunos creen que el lugar, con su historia de horrores, podría convertirse en un museo para recordar los errores de un sistema penitenciario roto. Otros temen que vuelva a operar, yendo consigo una nueva era de caos y muerte. ¿Puedes imaginar una vida donde el único gobierno sea el de los criminales? Donde cada día sea una lucha por sobrevivir a un sistema que parece diseñado para olvidar a los más vulnerables. En Sabaneta, esta fue la realidad durante décadas, un recordatorio de lo que sucede cuando el orden colapsa y la humanidad se pierde. La megacárcel de El Salvador, donde el encierro es perpetuo y la luz no trae esperanza. En el corazón de El Salvador, una prisión redefinió lo que significa el control absoluto. La megacárcel, oficialmente conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, fue construida con un único propósito: eliminar de las calles a los pandilleros más peligrosos del país. Inaugurada en el año 2023, esta instalación se erige como un símbolo de la dura mano del gobierno, pero también como un lugar donde el sufrimiento humano se convierte en la norma. Desde el exterior, las altas murallas de concreto y las torres de vigilancia muestran una fortaleza impenetrable. Pero lo que ocurre en el interior es lo que verdaderamente aterroriza.
Cada celda está diseñada para contener entre 65 y 70 reclusos, pero la realidad supera cualquier diseño. Con más de 40.000 internos, esta prisión se encuentra al borde del colapso, operando por encima de su capacidad desde el primer día. Los prisioneros, en su mayoría miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18, se enfrentan a un régimen que no permite margen de error. Con las manos encadenadas a la espalda y la cabeza rapada, caminan en formación bajo la mirada vigilante de los guardias, quienes están armados hasta los dientes y patrullan desde pasarelas metálicas sobre las celdas. En este lugar no hay programas de rehabilitación, ni visitas familiares, ni siquiera un resquicio de humanidad. Las condiciones dentro de las celdas son opresivas. La luz artificial permanece encendida las 24 horas, lo que impide que los reclusos tengan noción del tiempo o encuentren descanso. Las paredes, desnudas y frías, son un recordatorio constante de que no hay escape, no solo físico, sino también mental. Aquí, el día y la noche se mezclan en un ciclo interminable de encierro. Los privilegios pocos que existen, como charlas motivacionales o ejercicios supervisados, son exclusivos para aquellos que han demostrado obediencia absoluta. Sin embargo, estas actividades no están diseñadas para inspirar, sino para controlar. Los prisioneros, alineados como soldados, escuchan en silencio, sabiendo que cualquier desviación podría traer consecuencias fatales. La construcción de este megacárcel fue parte de una campaña del gobierno salvadoreño para erradicar la violencia pandillera que asolaba al país. Miles de hombres y mujeres fueron detenidos en redadas masivas, muchos de ellos sin un juicio justo. Aunque esta política ha reducido significativamente los índices de violencia, ha generado críticas por parte de organizaciones internacionales que señalan violaciones a los derechos humanos y un sistema de justicia selectiva. Las fotografías que han surgido del interior de la prisión son impactantes. Muestran a los reclusos tatuados, sentados en filas interminables, con las miradas vacías y las manos atadas. Las imágenes de los guardias armados, vigilando desde las alturas, pintan un cuadro de un lugar donde el control es absoluto, pero la humanidad está ausente. Sin embargo, para muchos ciudadanos de El Salvador, esta megacárcel representa una forma de justicia largamente esperada. Después de décadas de violencia pandillera, el miedo ha comenzado a disiparse en las calles. ¿Pero a qué costo? Los críticos argumentan que, aunque los índices de criminalidad hayan disminuido, el precio ha sido el sacrificio de los derechos básicos y la dignidad de millas de personas.